Evangelio de hoy. Hermanas y hermanos, hoy nos reunimos para celebrar esta palabra de Dios con el testimonio valiente de San Pablo Miki y sus compañeros mártires que en el Japón dieron su vida por Jesucristo. En las lecturas de hoy, ellas nos invitan a reflexionar sobre la integridad. En la primera lectura, vemos la importancia de mantener la fidelidad a Dios por encima de los intereses humanos, mientras que en el Evangelio nos muestra a un Juan Bautista que no temiendo a decir la verdad, incluso frente al poder del rey Herodes, tuvo que pasar varias vicisitudes que le llevaron a la muerte. Que esta celebración nos fortalezca para que, a ejemplo de los mártires, sepamos ser testigos coherentes de nuestra fe en el mundo de hoy. Escuchemos. Primera lectura. Lectura del libro del Eclesiástico. Capítulo 47, versículos 2 al 13. Cómo se separa la grasa en el sacrificio de comunión. Así David fue separado de entre los hijos de Israel. Jugó con los leones como si fueran cabritos, y con los osos como si fueran corderos. ¿Acaso no mató de joven al gigante? Y quitó el oprobio del pueblo, lanzando la piedra con la honda, y abatiendo la arrogancia de Goliat. Porque invocó al Señor Altísimo, quien dio vigor a su diestra, para aniquilar al potente guerrero y reafirmar el poder de su pueblo. Por eso lo glorificaron por los 10,000. Y lo alabaron por las bendiciones del Señor, ofreciéndole la diadema de gloria. Pues él aplastó a los enemigos del contorno. Aniquiló a los filisteos, sus adversarios. Para siempre quebrantó su poder. Por todas sus acciones daba gracias al Altísimo, el Santo, proclamando su gloria. Con todo su corazón entonó himnos, demostrando el amor por su Creador. Organizó coros de salmistas ante el altar, y con sus voces armonizó los cantos. Y cada día tocarán su música. Dio esplendor a las fiestas, embelleció las solemnidades a la perfección, haciendo que alabaran el santo nombre del Señor, llenando de cánticos el santuario desde la aurora. El Señor le perdonó sus pecados y exaltó su poder para siempre. Le otorgó una alianza real y un trono de gloria en Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Bendito sea mi Dios y Salvador. Perfecto es el camino de Dios. Acendrada es la promesa del Señor. Él es escudo para los que a Él se acogen. Bendito sea mi Dios y Salvador. Viva el Señor. Bendita sea mi roca. Sea ensalzado mi Dios y Salvador. Bendito sea mi Dios y Salvador. Te daré gracias entre las naciones, Señor, y tañeré en honor de tu nombre. Bendito sea mi Dios y Salvador. Tú diste gran victoria a tu Rey. Tuviste misericordia de tu ungido, de David y su linaje por siempre. Bendito sea mi Dios y Salvador. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 6, versículos 14 al 29. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos, y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Otros decían:
Es Elías. Otros. Es un profeta como los antiguos. Herodes, al oírlo, decía: es Juan, a quien yo decapité. ¿Y qué ha resucitado? Es que Herodes había mandado prender a Juan. Y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo. Y Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo. Pero no podía. Porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo defendía. Al escucharlo quedaba muy perplejo, aunque lo oía con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: pídeme lo que quieras, que te lo daré. Y le juró: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? La madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida, a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de su guardia que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel. Trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse, sus discípulos fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Queridos hermanos, en esta hermosa mañana, nuestra Iglesia Católica celebra a Santos Pablo Miki, sacerdote y compañeros mártires japoneses. San Pablo Miki nació en Japón y fue uno de los primeros cristianos formados por los misioneros jesuitas. Ingresó en la Compañía de Jesús y se convirtió en un predicador elocuente, valiente y profundamente convencido de la verdad del Evangelio. Su palabra clara y su testimonio atraían a muchos a la fe cristiana. En tiempos de fuerte persecución contra los cristianos, fue arrestado junto con otros creyentes, entre sacerdotes, religiosos y laicos, hombres y jóvenes. Tras un largo y humillante recorrido público, fueron llevados a Nagasaki, donde se les condenó a morir crucificados como testimonio ejemplarizante. Antes de morir, San Pablo Miki proclamó que no guardaba odio a nadie y que perdonaba a sus verdugos. Afirmó con firmeza que solo en Jesucristo hay salvación e invitó a todos a seguirlo con alegría y fidelidad. Murieron crucificados en el año 1597, dando origen al grupo conocido como los mártires de Nagasaki. La Iglesia los venera como testigos luminosos de fe, perdón y valentía cristiana en tierras japonesas. También celebramos a Santa Dorotea, virgen y mártir. Santa Dorotea vivió en los primeros siglos del cristianismo y es recordada por su profunda fe y su total entrega a Cristo. Desde joven consagró su vida al Señor, eligiendo la virginidad como signo de amor exclusivo a Dios. Durante una persecución contra los cristianos, fue arrestada y llevada ante las autoridades, quienes intentaron hacerla renunciar a su fe mediante amenazas y tormentos. Santa Dorotea permaneció firme, serena y llena de esperanza, confiando plenamente en el auxilio del Señor. Según la tradición, antes de su martirio dio testimonio de la alegría del reino de Dios, afirmando que Cristo es la verdadera vida y la recompensa eterna de quienes le son fieles. Finalmente fue condenada a muerte y entregó su vida como ofrenda a Dios. Su martirio la convirtió en un ejemplo de pureza,
fortaleza y confianza absoluta en el amor de Cristo, y su memoria ha sido venerada por la Iglesia como signo de fidelidad hasta el final. Hablemos ahora de la primera lectura. Hermanos míos, hoy el libro del Eclesiástico nos abre una ventana para mirar la vida del rey David con ojos nuevos, presentándonos un resumen de su existencia, que nos sirve de espejo para nuestra propia realidad, pues no estamos ante un personaje de cuentos. Estamos ante un hombre de carne y hueso que supo caminar con Dios. El texto comienza con una imagen muy fuerte, comparando a David con la grasa que se aparta en los sacrificios de comunión, la cual era considerada la mejor parte, la más valiosa, aquella que se reservaba exclusivamente para el Señor. Esto nos enseña que Dios nos mira con una atención especial, que no somos seres perdidos en la masa, que para el Creador cada uno de nosotros es una porción escogida, que tiene un valor infinito, un propósito que nadie más puede cumplir en esta tierra. David empezó siendo un simple pastor, un muchacho que cuidaba ovejas en el campo, enfrentando peligros que a cualquiera de nosotros nos harían temblar de miedo. Pero la Escritura dice que jugaba con leones y osos como si fueran cabritos o corderos. Esta confianza no nacía de una fuerza física extraordinaria. Nacía de la certeza de que no estaba solo, de que la mano del Altísimo lo protegía en medio de la soledad del monte, dándonos una lección de serenidad para los momentos en que sentimos que las fieras de la vida nos acorralan. ¿Cuántas veces nos dejamos vencer por la ansiedad, por el temor al futuro o por los problemas que parecen devorarnos, olvidando que el mismo Dios que cuidaba al joven David es el que hoy vela por nuestro descanso y por nuestro trabajo? La lectura nos lleva después al momento que marcó la historia de Israel, aquel encuentro con el gigante Goliat que simboliza todas nuestras luchas imposibles, recordándonos que David quitó el oprobio del pueblo lanzando una simple piedra con su honda. Lo que debemos grabar en el alma es que David no venció por su puntería, venció porque invocó al Señor Altísimo, reconociendo que el vigor de su diestra era un regalo divino para aniquilar la arrogancia que oprimía a sus hermanos. Todos tenemos un Goliat que nos quita el sueño, un vicio que no podemos dejar, una situación económica que nos asfixia, o un conflicto familiar que parece no tener solución. Y la respuesta que nos da la palabra es la misma que usó el joven pastor: invocar al Señor con sencillez, poner lo poco que tenemos en sus manos, y dejar que sea Él quien dirija nuestra piedra hacia el blanco. Por esa fe tan pura, David fue glorificado por 10,000. Recibió la diadema de gloria y aplastó a sus adversarios. Pero fíjense bien que el texto resalta algo que a veces se nos pasa por alto en medio de nuestras prisas, y es que por todas sus acciones daba gracias al Santo. Esta es la clave de una vida que agrada a Dios, el saber ser agradecidos tanto en las victorias como en las pruebas, entendiendo que cada latido de nuestro corazón es un don que merece ser reconocido con humildad. David no se llenó de soberbia, no pensó que sus triunfos eran fruto de su propia inteligencia. Entendió que era un instrumento del cielo, y por eso entonó himnos con todo su corazón, demostrando un amor por su Creador que se desbordaba en alegría y en alabanza constante. David fue el gran organizador del culto, el hombre que trajo la música y la belleza al altar, porque sabía que a Dios no se le puede tratar con indiferencia ni con aburrimiento, sino con el máximo esplendor que el ser humano puede ofrecer. Él organizó los coros, puso armonía en los cantos, y se encargó de que cada día se tocara música para el Señor, embelleciendo las fiestas y las solemnidades de tal manera que el santuario se llenara de cánticos desde la aurora. Qué importante es que nosotros recuperemos esa pasión por las cosas de Dios, que nuestra participación en la comunidad no sea algo pesado o rutinario, que busquemos siempre la perfección en el amor y en el trato con los demás, convirtiendo nuestra jornada en una liturgia viva que dé gloria al nombre del Señor.
El pasaje nos dice que David amaba a su Creador con todo su corazón, y ese amor se manifestaba en la forma en que cuidaba cada detalle de la oración del pueblo, recordándonos que la fe no es solo una idea en la cabeza, es un sentimiento profundo que nos mueve a celebrar la vida con entusiasmo. David llenó el santuario de cánticos porque su alma estaba llena de gratitud, y esa es la invitación que hoy recibimos todos, la de ser personas que irradien esperanza, que sepan cantar incluso en medio de las dificultades, sabiendo que el Santo nos escucha y se alegra con nuestra alabanza sincera. No se trata de tener una voz bonita, se trata de tener un corazón afinado con la voluntad divina, un corazón que sepa reconocer la presencia de Dios en la sonrisa de un hijo, en la paz del hogar o en el pan de cada día. El texto afirma que el Señor le perdonó sus pecados. Todos sabemos que David falló, que cometió errores que nos avergonzaría a cualquiera, que su vida tuvo manchas oscuras que parecían imposibles de borrar. Pero Dios, que mire el fondo del alma, vio un arrepentimiento verdadero y una humildad que no se quebraba. El Evangelio de hoy, Juan el Bautista es la víctima en esta historia. Fue un hombre que amó la verdad con todo su ser y por defenderla, entregó su vida. Su valentía y firmeza lo llevaron a enfrentarse al poder, sabiendo que eso podía costarle caro. Y así fue. Herodes había dejado a su legítima esposa para unirse con Herodías. Herodías era la mujer de su hermano Felipe, lo que hacía esta unión doblemente ilícita. Por un lado, estaba con una parienta cercana, lo cual era prohibido por la ley de Moisés. Y por otro lado, cayó en adulterio, pues dejó a su esposa por otra mujer. Este acto marcó un antes y un después en su vida, pues perdió el favor de Dios. No se trataba solo de una relación mal vista, sino de una desobediencia al orden divino. La ley levítica era clara respecto a las uniones familiares y al adulterio. Herodes ignoró la voluntad de Dios por seguir sus deseos personales. Su posición de poder no lo hizo sabio, sino que lo llevó a decisiones desordenadas. Ese acto de infidelidad no solo afectó su alma, también impactó a su entorno. Cuando los líderes se alejan del bien, todo el pueblo sufre las consecuencias. Así como Herodes, hoy muchos prefieren rendirse a sus pasiones desordenadas. Muchos olvidan el valor de la fidelidad, la pureza y la obediencia a Dios. No les importa el daño que hacen a sus familias, ni el ejemplo que dejan a sus hijos. El egoísmo les ciega, y terminan destruyendo lo que Dios había bendecido. Pierden el sentido del amor verdadero, por buscar placeres momentáneos. Al igual que Herodes, caen en cadenas que ellos mismos se imponen. Lo trágico es que, como Herodes, muchos ni siquiera se dan cuenta de su caída. Viven pensando que todo está bien, cuando en realidad se alejan de la gracia. El pecado los adormece, les roba la paz y apaga la voz de Dios en sus corazones. Cada decisión que tomamos tiene un peso en nuestra historia y en la de otros. Cuidemos nuestras almas con responsabilidad. No juguemos con el pecado. El escándalo empieza con pequeñas concesiones y termina en grandes caídas. Cuando justificamos lo incorrecto, debilitamos nuestra conciencia. Las malas costumbres se forman con actos repetidos que ofenden al Señor. Debemos encender cada día la luz de la vigilancia y el examen de conciencia. No todo lo que el mundo aplaude agrada a Dios. El ejemplo de Herodes nos muestra que el poder sin virtud conduce a la ruina. Su historia nos habla de la importancia de tener temor de Dios en cada decisión. Apartémonos de los caminos torcidos, aunque parezcan atractivos o fáciles. Dios siempre ofrece una salida, un camino de retorno, una oportunidad de conversión. Pero si persistimos en el mal, cerramos el corazón a su misericordia. Herodes tuvo la oportunidad de arrepentirse, pero no quiso escuchar. Juan el Bautista la hablaba con claridad, pero él prefirió silenciar la verdad. Así pasa cuando no queremos escuchar la corrección ni la voz profética.
El pecado endurece el corazón, y la soberbia impide ver con claridad. La voz de Juan representaba la luz que aún podía salvar a Herodes, pero él prefirió apagar esa luz, y así selló su tragedia personal. Hoy también hay voces que nos invitan a cambiar, a volver al camino de Dios. No las apaguemos, no las ignoremos, no cerremos los oídos al bien. Cuando Dios nos habla, lo hace por nuestro bien, por nuestro crecimiento. Cada palabra que nos corrige es una muestra de su amor y cuidado por nosotros. Volvamos nuestra mirada a la fidelidad, a la pureza y a la verdad. Imitemos a quienes, a pesar de sus caídas, se levantan con la gracia de Dios. No vivamos como Herodes, que justificaba su pecado con su poder y su posición. Recordemos que ante Dios no valen excusas, solo la verdad del corazón sincero. El alma recta es aquella que, al caer, se levanta y busca la reconciliación. Cuidemos nuestras decisiones, porque construyen o destruyen nuestro destino. La santidad no es inalcanzable, es el camino que Dios quiere para todos. No se trata de ser perfectos, sino de buscar siempre el bien con perseverancia. Dios se complace en el corazón que desea vivir según su voluntad. Por eso, cada día es una nueva oportunidad de empezar de nuevo. No permitamos que el pecado nos robe la paz ni la dignidad que Dios nos dio. El ejemplo de Herodes no debe ser seguido, sino comprendido como advertencia. La vida es corta, pero sus decisiones tienen eco en la eternidad. Si elegimos el camino del amor, el perdón y la verdad, tendremos paz. La rectitud de vida es un faro que guía, incluso en las noches más oscuras. Herodes se dejó llevar por una pasión que terminó apagando su luz. Nosotros podemos elegir distinto, con la ayuda de la gracia de Dios. Que cada acto nuestro sea un reflejo de la fidelidad que profesamos. Que nuestras relaciones estén marcadas por el respeto, el compromiso y la verdad. Que el testimonio de vida no contradiga la fe que decimos tener. Si decimos amar a Dios, que se vea en nuestras decisiones y acciones. La fidelidad a Dios implica renunciar a lo que ofende su santidad. La rectitud no es una carga, sino una forma de vivir con dignidad y paz. Quien vive en la luz, camina con confianza y no teme al juicio de Dios. Cuando nuestro corazón está limpio, todo nuestro ser se llena de alegría. Y esa alegría no depende de circunstancias, sino de vivir en gracia. Herodes tuvo todo para hacer el bien, pero eligió lo contrario. Aprendamos de su error, para no repetirlo en nuestra vida. Busquemos la gracia del arrepentimiento y la fuerza para no volver atrás. Dios nunca abandona al que desea cambiar y vivir según su voluntad. La conversión empieza con un paso, una decisión, un acto de fe. Dios no exige imposibles, solo un corazón sincero dispuesto a obedecer. Si cuidamos nuestras almas, también cuidaremos a los que amamos. Nuestra familia, nuestros hijos, nuestros hermanos se benefician de nuestra santidad. Una vida ordenada bendice a todos los que nos rodean. Cultivemos entonces la llama de la rectitud, la fe y el amor verdadero. Jesucristo camina con quien desea agradar al Padre y seguir su voluntad. Él no rechaza al que lo busca con sinceridad, aunque haya caído muchas veces. La vida de santidad es posible cuando caminamos tomados de la mano de Cristo. Pidámosle que nos guíe, que nos fortalezca y que nos mantenga firmes en la verdad. Y así, un día, cuando termine nuestro camino, recibiremos la corona de la vida. El pecado de Herodes no fue solo personal, también fue un escándalo público. Sus acciones influenciaron a otros, debilitando la moral del pueblo. Cuando alguien con poder actúa mal, arrastra a muchos en su caída. Por eso, la responsabilidad de nuestras decisiones es mayor de lo que imaginamos. Cada mal ejemplo deja una huella, sobre todo en quienes nos admiran o siguen. No pensemos que nuestras faltas no afectan a nadie, siempre dejan marcas. El mal se disfraza de libertad, pero su precio es siempre la esclavitud.
Herodes se creyó libre al seguir su deseo, pero terminó atado por él. Su corazón se endureció, y su conciencia se apagó con el tiempo. Y cuando eso pasa, cuesta mucho volver a escuchar la voz de Dios. Durante su cumpleaños, Herodes realizó una fiesta con personas influyentes de Galilea. El ambiente era festivo, desbordado de lujos, excesos, bebida y música por todas partes. En ese escenario entró la hija de Herodías, con un baile que dejó al rey sin juicio. Su danza no fue simple ni inocente, sino cargada de sensualidad y provocación. Los ojos del rey quedaron fijos en ella, como si nada más existiera a su alrededor. Su corazón se nubló, y su mente se entregó a un deseo que lo dominó por completo. Así actúa la pasión desordenada cuando no se le pone freno ni se le enfrenta con fuerza. En esta escena se refleja la fragilidad de un hombre sin brújula interior ni dirección clara. Herodes había perdido el control, había cedido su voluntad por un instante de placer, y ese instante terminó costándole más caro de lo que jamás pudo imaginar. El Evangelio nos pinta aquí la figura de un hombre sin oración y sin fuerza espiritual, uno que vive guiado por impulsos, y no por principios ni por valores duraderos. Esto es lo que pasa cuando se apaga la fe, y se vive solo para complacer al momento. No se trata solo de un baile, se trata de una decisión marcada por debilidad. Herodes representa aquí a los que se dejan arrastrar por las apariencias y el deseo. Aquellos que no ponen límites a lo que miran, lo que oyen y lo que desean. Su palabra quedó atrapada por el orgullo y el afán de agradar a quienes lo rodeaban. Juró algo que no pensó bien, y ese juramento lo ató a una tragedia anunciada. La muerte de Juan el Bautista fue la consecuencia de una cadena de errores humanos. No fue una decisión meditada, sino el fruto de una noche llena de excesos y descontrol. Aquí también notamos la presión del entorno, que empuja a actuar sin pensar. El ambiente de la fiesta, con risas, copas y halagos, llevó a Herodes a perder el juicio. Las malas compañías alimentan los errores y los visten de valentía. Por eso es tan importante cuidar dónde estamos, con quién compartimos y qué hacemos. El ambiente influye más de lo que creemos en nuestras acciones y decisiones. Una persona débil espiritualmente se convierte en presa fácil de las tentaciones. Y lo más triste es que, muchas veces, el daño no se detiene solo en uno. Las consecuencias alcanzan también a los inocentes, como lo fue Juan en esta historia. Cuando no hay oración, ni luz interior, se pierde la capacidad de discernir. Se comienza a ver como bueno lo que no lo es, y se celebra lo que debería doler. Herodes no solo mató al Bautista, también apagó una voz que hablaba con verdad. Cayó en una trampa tejida entre vino, danza, orgullo y la sed de aceptación. Nada de esto le habría ocurrido si su corazón hubiera estado lleno de Dios. Pero no era así, y por eso terminó esclavo de una decisión absurda y destructiva. Este Evangelio nos advierte del poder de la mirada, del deseo y de los ambientes. Porque uno no cae en pecado de repente, sino que se va preparando poco a poco. Las pequeñas concesiones, las miradas que no se cuidan, las decisiones que se postergan. Todo eso construye el escenario donde el alma queda vulnerable y sin defensa. Por eso es vital mantenernos vigilantes y atentos a cada paso que damos. No somos de piedra, ni estamos exentos de tropezar si caminamos sin dirección. Cada día es una batalla, y cada lugar donde estamos puede ser una trampa disfrazada. El baile de la hija de Herodías fue solo el catalizador de una cadena de errores. Errores que Herodes ya había cultivado al vivir lejos de la verdad y de la fe. No basta con tener poder o riqueza, si el corazón no está guiado por la verdad. Tener autoridad no garantiza sabiduría, ni tener fama significa actuar con justicia. Herodes actuó para impresionar, para cumplir un juramento que nunca debió hacer. Y ese intento de quedar bien con los demás terminó manchando sus manos con sangre. El mensaje del Evangelio no es condenar el baile, sino alertarnos del corazón distraído.
Un corazón que deja de escuchar la voz de Dios y se deja seducir por lo externo. Eso mismo puede pasarle a cualquiera si no cuida su entorno y su vida espiritual. El ambiente, las compañías, las fiestas desmedidas, todo influye en nuestra alma. Por eso hay que discernir antes de entrar en ciertos espacios o aceptar ciertas invitaciones. Hay lugares donde la alegría se convierte en perdición y donde lo brillante engaña. Así como Herodes, muchos caen hoy por dejarse llevar por el que dirán. Por miedo a parecer débiles, se hacen fuertes en la mentira y terminan hundiéndose. Es importante tener valor para decir no, incluso si eso no es bien visto por otros. La dignidad y la coherencia no se negocian, ni se intercambian por un momento de placer. Muchos hogares se han destruido por decisiones tomadas en ambientes nocivos. Muchas vocaciones se han perdido por no saber decir basta a tiempo. Herodes sabía que Juan era un hombre justo, pero prefirió quedar bien con los demás. Así actúa la vanidad, que prefiere la apariencia antes que la justicia y la verdad. Hoy el Evangelio nos muestra cómo los pequeños actos pueden terminar en tragedias, y nos enseña que no hay decisión pequeña cuando se trata de nuestra conciencia. Tengamos cuidado con las promesas hechas al calor de la emoción o de la presión social, porque cada palabra compromete y cada acción construye o destruye algo en nosotros. Este relato es un espejo donde podemos ver nuestras propias debilidades y tentaciones, y es también un llamado a recuperar el control de nuestra vida en medio del ruido. Si queremos vivir con paz y con sentido, hay que revisar nuestros pasos con atención. Los ambientes en los que vivimos pueden ser fuente de bendición o de caída. Todo depende de la luz con la que miremos y del Dios que tengamos en el corazón. Hoy es un buen día para revisar qué bailes estamos aplaudiendo sin darnos cuenta, qué cosas estamos tolerando, qué ambientes estamos permitiendo en nuestras casas. Tal vez alguno de nuestros familiares esté en una situación similar a la de Herodes, atrapado por amistades que lo arrastran o por pasiones que ciegan su juicio. Por eso es importante orar, acompañar y estar atentos a lo que viven los nuestros. A veces una palabra a tiempo, una advertencia con amor, puede evitar un gran dolor. Dios nos llama a estar alertas, a cuidar lo que amamos y a iluminar los caminos oscuros. Pidamos al Señor sabiduría, valentía y fe para vivir con coherencia cada día. Que no baile en nuestra alma el deseo del mundo, sino la alegría de agradar a Dios. Que el ejemplo de Juan el Bautista nos anime a defender la verdad sin miedo, y que aprendamos del error de Herodes, para no repetirlo en nuestras decisiones. Cada elección que hacemos tiene un peso, una dirección y una consecuencia. Cuidemos nuestra mirada, nuestros espacios y las personas con quienes compartimos, y que al final del día podamos descansar con la conciencia tranquila y en paz. Así seremos libres, así viviremos con dignidad y así construiremos un mundo mejor. El corazón distraído termina siendo víctima de lo que aparenta ser inofensivo. El enemigo no siempre ataca de frente, muchas veces se disfraza de entretenimiento. Por eso, cuidar el alma también implica saber cuándo retirarse a tiempo. La figura de Herodías aparece como una influencia peligrosa y manipuladora, y la hija, sin saberlo, se convirtió en instrumento de una tragedia, un acto que, aunque breve, cargó consigo un peso eterno. Hoy el mundo también ofrece cosas con apariencia de oro, pero llenas de veneno. No son promesas vacías, son ofertas que buscan alejar el corazón del verdadero amor. Se ofrece poder, fama, aplausos, comodidad y todo envuelto en un papel brillante. El enemigo no se conforma con dar migajas, ofrece todo para quedarse con todo. Nos ofrece su reino, pero ese reino está lleno de cadenas y oscuridad. Y muchas veces, como la hija de Herodías, se acepta sin detenerse a pensar. Se corre tras el aplauso, tras lo fácil, tras lo que promete satisfacción inmediata. Pero todo lo que aleja del Evangelio es una trampa disfrazada.
Muchas personas viven engañadas, creyendo que lo que poseen las hace felices. Pero su alma está vacía, aunque sus bolsillos estén llenos. El corazón no se llena con títulos ni con luces pasajeras. El alma se alegra cuando encuentra sentido, dirección y amor verdadero. Y eso solo lo ofrece Cristo, quien da más que un reino terrenal. Él no promete riquezas que se desgastan, sino vida que no termina. Lo que Él ofrece no se compra ni se vende, porque es gracia y es don. El reino que nos ofrece Jesús es de justicia, paz y alegría en el Espíritu. Una paz que no depende de las circunstancias, sino de su presencia viva. Una alegría que no se apaga con las pruebas, sino que se fortalece en medio de ellas. Un camino que, aunque exigente, no deja vacío a quien lo recorre. Es doloroso ver cuántos cambian este tesoro por cosas que no tienen valor eterno. Cambian la fidelidad por conveniencia, la verdad por la comodidad. Y en ese intercambio, lo que pierden no es solo el cielo, sino también la paz interior. Solo Cristo puede ocupar ese lugar sagrado en el corazón. Sin Él, hay un vacío que nada ni nadie puede llenar. Podrán tener todo por fuera, pero por dentro se sienten sin rumbo. Es como construir un castillo de arena cerca del mar. A la primera ola, todo se derrumba, todo se pierde. El enemigo actúa con astucia, con apariencia de bien, con rostro amable. Promete libertad, pero encadena. Promete felicidad, pero solo da soledad. Promete éxito, pero esconde ruina. Por eso, el alma debe estar siempre alerta, despierta, vigilante. No todo lo que brilla es bueno, no todo lo que suena bien viene de Dios. Cristo no vino a prometer un camino sin cruces, pero sí una meta llena de gloria. Nos ofrece un reino que no se acaba, que no se negocia, que no se contamina. Ese reino está en el corazón de los sencillos, de los que aman sin condiciones. Esos son los verdaderos grandes a los ojos de Dios. El Evangelio de hoy nos recuerda que cada decisión tiene peso eterno. Lo que eligió la hija de Herodías no quedó en el olvido. Fue escrita en la historia como advertencia para los que vienen detrás. También nosotros somos tentados a bailar por lo que el mundo ofrece, a veces por aprobación, otras por no quedar mal, otras veces por miedo a ser rechazados o señalados. Pero el alma que se mantiene firme recibe la corona de la vida, y aunque parezca perder aquí, gana allá donde nada se pierde. Lo importante no es cuántos nos aplaudan, sino a quien agradamos con nuestra vida. El reino de Dios no se construye con apariencias, sino con verdad y entrega. Por eso, cada día debemos preguntarnos a quién estamos sirviendo, y si nuestras elecciones están acercándonos o alejándonos de Cristo. No todo ofrecimiento es bendición. Hay caminos que parecen buenos, pero llevan a la destrucción. Así actúa el enemigo, disfraza la trampa para hacerla atractiva. Pero el que camina con Jesús ve más allá de la apariencia, ve con los ojos del alma y escucha con el corazón. Y su alma no se deja arrastrar por lo que pasa, porque está anclada en lo eterno. Herodes prometió la mitad de su reino, y lo hizo con ligereza. La hija, sin medir consecuencias, pidió una cabeza. Así es la dinámica de mal. Promete mucho, pero pide más a cambio. Termina cobrando con sangre lo que da con sonrisa. Pero el reino de Cristo no se edifica con muerte ajena, sino con amor verdadero. Él entregó su vida por amor, no pidió la de otros para construir su trono. Y ese amor sigue siendo actual, sigue invitando a vivir con sentido. Dios no obliga, propone, no impone, llama, y su llamado siempre lleva a la vida, no a la muerte. Frente a tantas ofertas, el alma debe elegir con sabiduría, porque al final, el valor de lo que uno elige se mide por lo que está dispuesto a dejar. Muchos prefieren lo cómodo y terminan atrapados. Otros abrazan la cruz y caminan con Cristo hasta el final. Estos últimos no quedan defraudados, porque quien elige a Jesús elige lo que permanece,
Elige lo que salva, lo que transforma, lo que llena. Nuestra dignidad no está en lo que el mundo nos da, sino en lo que somos para Dios. Y para Él somos más valiosos que todo un reino. No lo olvidemos. Somos herederos de promesas que no caducan, hijos de un rey que no engaña. Caminemos con Él, vivamos para Él, y reinaremos con Él. Nada vale más que eso. Hoy en día, no necesitamos que alguien nos prometa la mitad de un reino para poner en riesgo nuestra salvación. Basta con una pantalla, una oportunidad, un ofrecimiento disfrazado de éxito o comodidad para que muchos se alejen de Dios sin pensarlo. La hija de Herodías representa esa figura del mundo que baila delante de nosotros, con promesas atractivas, pero vacías. Su petición, impulsada por el odio de su madre, demuestra cómo el corazón humano puede estar completamente ciego por la ambición o el rencor. El demonio sigue actuando de la misma forma. Hace ofertas brillantes, seductoras, momentáneamente satisfactorias, pero con un alto costo espiritual. Y lo más triste es que muchos caen sin darse cuenta. Cambian el amor verdadero por una relación pasajera, el trabajo digno por dinero fácil, la fe por la fama, la oración por el entretenimiento, la cruz por la comodidad. Esta escena nos deja ver cómo un alma joven, mal aconsejada y sin criterio firme, puede convertirse en instrumento de destrucción. Lo mismo sucede hoy cuando los valores se relativizan, cuando lo bueno y lo malo se mezclan y ya no hay claridad. Los padres, los educadores, los adultos en general, tienen una gran responsabilidad. Formar corazones rectos, enseñar a distinguir entre lo que brilla y lo que verdaderamente ilumina, entre lo que es deseable y lo que es bueno. A nosotros se nos ha ofrecido un reino eterno, con Cristo como Rey. ¿Qué más necesitamos? Cuando Él reina en nuestro corazón, no hay espacio para la ambición vacía ni para la falsa gloria. Jesús no promete fama, pero sí sentido. No ofrece riquezas materiales, pero sí un amor que no se agota. Quien elige a Cristo gana una paz que el mundo no puede dar. No seamos como Herodes ni como su hija. Seamos como Juan, fieles, valientes y centrados en lo que realmente importa. En este cuarto punto reflexionemos sobre el testimonio de Juan el Bautista. En contraste, aparece la figura de un hombre justo, fiel y transparente. Se trata de Juan el Bautista, quien enfrentó el pecado de Herodes y Herodías. Alzó su voz contra la injusticia cometida por el rey al tomar la esposa de su hermano. Fue claro y directo a denunciar el escándalo que empañaba el liderazgo del gobernante. Su mensaje no se debilitó por temor ni se suavizó por interés. Herodes, inquieto por su presencia libre, decidió ponerle fin a su influencia. Lo mandó arrestar y lo encerró, esperando callar su voz. Juan representaba una amenaza para quien vivía en el engaño. Era incómodo porque revelaba con firmeza lo que otros callaban. El Bautista prefería vivir en la cárcel antes que doblegar su palabra. No aceptó negociar la verdad, ni se vendió por privilegios. Su conciencia estaba en paz porque sabía que actuaba conforme a Dios. Fue fiel, aunque la fidelidad lo llevara al encierro. ¿Qué fuerza interior reflejaba aquel varón valiente y lleno de luz? ¿Qué integridad mostró al mantenerse firme en sus convicciones? Muchos hoy eligen el silencio por comodidad o temor al rechazo. Hay quienes acomodan su mensaje para agradar y no ser cuestionados. Algunos ocultan la verdad para evitar consecuencias o miradas incómodas. Otros prefieren callar lo que está mal para no perder afectos ni lugares. El Bautista fue diferente. Escogió a Cristo y su justicia sin medias tintas. Optó por el camino difícil, pero lleno de sentido y coherencia. Con su ejemplo enseñó que el valor de la verdad no tiene comparación. Mostró que se puede ser leal a Dios aun cuando todo alrededor se desmorona. No le tembló la voz ni se quebró su decisión frente al poder. Su testimonio inspira, fortalece y despierta el deseo de vivir con autenticidad.
Demostró que un corazón recto no busca ser aprobado por la multitud. Rechazó las conveniencias que comprometen los principios. Fue profeta no solo con palabras, sino con la entrega diaria de su ser. Por el bautismo, cada cristiano ha sido marcado como servidor del reino. Llevamos una misión clara: anunciar con valor lo que edifica. Fuimos elegidos para señalar el bien y resistir lo que destruye. Cristo encomendó la tarea de proclamar su luz en medio de las sombras. Defender la dignidad ajena es parte de ese compromiso sagrado. Juan perdió la vida en manos de la injusticia, pero ganó la gloria celestial. El cielo celebró su valentía con una corona que no se marchita. La Iglesia honra su memoria como ejemplo de fidelidad sin condiciones. Su recuerdo no se apaga. Su voz sigue viva en quienes anhelan la libertad del alma. El martirio no fue el final, sino el inicio de una misión eterna. Desde su entrega brota fuerza para quien desea vivir sin doblez. Invita a elegir la honestidad, sin buscar recompensas pasajeras. La mentira ata, pero la verdad libera el alma y la llena de esperanza. Juan vivía mirando al cielo, no al aplauso de los hombres. Su fe no dependía del reconocimiento público ni del respaldo social. Era coherente, transparente, sin disfraces ni doble sentido. Lo que predicaba, lo vivía con convicción, sin fisuras. El Evangelio lo llama la voz que clama en el desierto, y eso fue una voz firme. Ese eco resuena aún en medio del bullicio de este tiempo. Su mensaje no ha caducado, es necesario hoy como entonces. Quien desea agradar a Dios encuentra en él un modelo claro. El reino no se construye con tibieza ni con miedo. Es necesario decidir con firmeza cuando todo parece empujar hacia el error. Seguir a Cristo implica riesgos, pero vale cada paso dado con fidelidad. El ejemplo del Bautista invita a actuar con decisión. Su vida confronta, interpela y anima a mantener la mirada limpia. El mundo actual necesita personas con esa entereza y claridad. Hombres y mujeres dispuestos a caminar con rectitud aunque cueste. Gente que no se doblegue ante la presión ni se venda por comodidad. El Bautista fue un faro para quien busca la voluntad divina. No se perdió en opiniones ajenas ni en halagos interesados. Tenía claro a quien servía y no se dejó confundir por amenazas. Su martirio no fue en vano, sino semilla fecunda en la historia de la salvación. El encierro no quebró su espíritu, sino que reforzó su entrega. El silencio obligado no apagó su mensaje, sino que lo proyectó más lejos. El castigo injusto no fue derrota, sino victoria espiritual. Hoy, su testimonio anima a cada creyente que desea vivir con coherencia. Caminar sin disfraces ni estrategias para agradar al mundo es parte del llamado. Dar la vida por lo que permanece y no por lo que pasa es nuestra meta. Su figura es faro para quienes se enfrentan al rechazo por causa del Evangelio. Es espejo de los que proclaman con hechos más que con discursos. Juan sigue gritando desde la historia que vale la pena ser sincero. Sigue proclamando que Dios no abandona a los que se mantienen firmes. Su ejemplo alumbra la senda de quienes sufren por no callar. Ser fiel no es fácil, pero si posible con la gracia divina. Cada día trae desafíos, y su memoria es estímulo para enfrentarlos. No se trata de buscar sufrimiento, sino de no traicionar la verdad. No es un llamado a la dureza, sino a la integridad interior. Juan no fue popular, pero fue auténtico. No fue cómodo, pero fue justo. No buscó proteger su imagen, sino obedecer la voluntad del Altísimo. Quien lo imita entra en el camino de los que marcan huellas. Ser como él implica decidir con el corazón, sin vacilaciones. Requiere valor, oración constante y fe firme. La corona de gloria prometida también espera a quienes perseveran. La fidelidad no siempre es reconocida en la tierra, pero sí en el cielo. Dios recompensa a quien no negocia su amor ni su compromiso. Hoy es posible tomar la decisión de ser coherentes, aún en lo pequeño. Cada acto sincero edifica,
Cada verdad defendida fortalece. No siempre se verá el fruto al instante, pero el bien nunca se pierde. Sigamos caminando con la certeza de que el Espíritu guía nuestros pasos. Anunciemos la vida con alegría, aunque cueste. Imitemos a Juan, testigo auténtico, servidor de la verdad. Su camino no fue fácil, pero fue correcto. Dios lo recibió con gozo, y esa es también nuestra esperanza. Ser fiel hasta el final es el mayor homenaje que podemos ofrecerle. Que su ejemplo inspire cada jornada de nuestro peregrinar, y que su memoria viva nos impulse a vivir con dignidad, alegría y firmeza. Juan no hablaba por conveniencia, hablaba porque tenía la verdad en el corazón. Su voz no se callaba ante la injusticia, aunque eso le trajera consecuencias graves. Él sabía que no podía callarse, porque el pecado, cuando se oculta, se multiplica. El silencio ante el mal es también una forma de permitir que crezca la oscuridad. Por eso, su decisión de hablar fue una muestra de amor verdadero al pueblo. No buscaba venganza, buscaba conversión. No se movía por orgullo, sino por fidelidad al llamado de Dios. Amén. Por último, vamos a leer algunos de sus comentarios. Ana Posas pide oración por su salud, sus finanzas y su futuro matrimonio. Hermana Ana, presentamos tu vida ante el Señor. Que Dios te conceda salud, estabilidad, providencia y te guíe con sabiduría en cada paso de tu futuro. Amén. Clarita pide oración por la salud de sus hijos y por su propia salud. Hermana Clarita, ponemos a tu familia en las manos del Señor. Que Dios los cuide, los fortalezca y los llene de su paz. Amén. Isela pide oración por sus hijos y por Cristian, para que se deje curar del alcohol. Hermana Isela, presentamos a tus hijos y a Cristian ante el Señor. Que Dios conceda sanación, liberación y un camino nuevo lleno de esperanza. Amén. Carmen Santos pide oración por su hijo Josilio. Hermana Carmen, presentamos a Josilio ante el Señor. Que Dios lo bendiga, lo cuide y lo guíe siempre por caminos de bien. Amén. Janet Paucar pide oración por sus hijos Cristian Pineida y Salomé Pineida, para que sean protegidos de todo peligro y de toda mala intención. Hermana Janet, ponemos a tus hijos en las manos del Señor. Que Dios los cubra con su manto, los proteja y los guarde en todo momento. Amén. Jorge Ortiz pide oración por su hermano Marcelo Crespo, que padece hernias en la columna y cervical, y por Chelita, que sufre de lupus, y por sus hijos. Hermano Jorge, presentamos a Marcelo y a Chelita ante el Señor. Que Dios les conceda sanación, fortalece y consuelo, y cuide con amor a sus hijos. Amén. Carmen Elisa Montaño Delgado pide oración por la pronta recuperación de su brazo derecho desde Tangua, Nariño, Colombia. Hermana Carmen, ponemos tu salud en las manos del Señor. Que Dios te conceda una pronta recuperación y te fortalezca cada día. Amén. Rosa Aquino pide oración para que su hija Laura Aquino trabaje con tranquilidad y reciba apoyo y solidaridad en su trabajo. Hermana Rosa, presentamos a Laura ante el Señor. Que Dios le conceda paz, estabilidad y bendición en su trabajo, y toque el corazón de quienes la rodean. Amén. Dora María pide oración por la salud de su hijo Jorge Luis Valencia, y por la conversión de Jason Andrés Valencia, Karen Yulady Valencia. Hermana Dora María, presentamos a cada uno ante el Señor. Que Dios conceda sanación y una conversión sincera y duradera en sus vidas. Amén. Carmen Santos pide oración por ella. Hermana Carmen, te presentamos ante el Señor. Que Dios te cubra con su amor, te fortalezca y te conceda su paz. Amén. Socorro Ábalos pide oración por su hijo Carlos Alberto García Ábalos. Hermana Socorro, presentamos a Carlos Alberto ante el Señor. Que Dios lo cuide, lo bendiga y lo acompañe siempre. Amén. Boy pide oración por la conversión de su hijo Andrés. Hermano, presentamos a Andrés ante el Señor.
Que Dios lo guíe, lo proteja y transforme su corazón con su amor. Amén. Lucy Velázquez pide oración por su nieto Antoine, para que continúe en la escuela militar, y por la salud de su nieto Derek. Hermana Lucy, presentamos a Antoine y a Derek ante el Señor. Que Dios los cuide, los fortalezca y los bendiga en cada etapa de su vida. Amén. Elvia Arce pide oración por sus hijos José Ignacio y Miriam del Carmen Chichuca Arce, para que Dios bendiga su trabajo y salgan de las deudas. Hermana Elvia, ponemos a tus hijos en las manos del Señor. Que Dios bendiga su esfuerzo, les abra caminos y les conceda estabilidad. Amén. Joana Garay pide oración por la sanación física y espiritual de sus padres, su hijo, su esposo y de ella misma, y pide perdón a Dios. Hermana Joana, presentamos a tu familia y tu corazón ante el Señor. Que Dios conceda sanación integral, perdón y paz profunda. Amén. José Canela pide oración por José Canela, Lorenzo Canela y toda su familia. Hermano José, ponemos a tu familia en las manos del Señor. Que Dios los bendiga, los proteja y los mantenga unidos. Amén. Carmen Elisa Montaño Delgado pide oración por la salud de su esposo Marino Timanar Gotti. Hermana Carmen, presentamos a Marino ante el Señor. Que Dios le conceda sanación, fortaleza y paz. Amén. Guillermina Tejo Jara pide oración por su salud, por sus nietos y por toda su familia. Hermana Guillermina, ponemos estas intenciones en las manos del Señor. Que Dios conceda salud, protección y bendición a toda tu familia. Amén. Acoge, Padre Santo, todas estas peticiones, que te la entregamos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con tus familiares, con tus amigos. Dale me gusta a este video, para seguir creciendo juntos en la fe, día a día, guiados por el Evangelio. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a este canal. Oremos. Padre Santo, te pedimos por todos los hermanos que nos dejan su petición de oración. Escucha nuestras súplicas y ten misericordia de nosotros. Sabemos que eres un Dios de piedad y confiamos en tu amor y compasión. Te entregamos nuestros enfermos, a los que sufren diariamente y que buscan en ti la sanación del alma y del cuerpo, por las familias que necesitan reconciliación y por todos los que claman tu ayuda, por los que no tienen empleo, por los que pasan hambres, por aquellos donde sus países viven en guerra. Te pedimos sanación, consuelo y fortaleza, que tu luz nos guíe y que tu voluntad se haga en nuestras vidas. Gracias por tu amor y por siempre estar a nuestro lado. Que María, nuestra Madre, interceda por nosotros en nuestro camino de fe. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté siempre con ustedes. Que así sea. Estuvo con ustedes su hermano, Miguel Ángel Tamayo. Esperamos que estas palabras sean de provecho para tu vida y que te acompañen en todo el trayecto del día. Bendiciones. Oración al Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Si quieres que oremos por ti, te dejaremos un enlace en la descripción, o si lo prefieres en la cajita de los comentarios.